Siempre he pensado que una de las razones por las cuales mi amigo ya no está conmigo es por culpa mía. He llevado años de terapia para superarlo, pero simplemente la culpa no se va y no se detiene, es algo que carcome por dentro. Yo me hice de un amigo desde que tenía 5 años, era mi mejor amigo en especial porque lo conocí en el jardín de niños de mi localidad en ese entonces. Siempre fuimos un grupo grande, pero si algo entendí desde esa vez es que nuestras aventuras no iban a parar nunca. Marcos, como llamaré a mi amigo, siempre fue una persona muy tranquila e inteligente, casi me atrevo a decir que era un genio. Ese fue precisamente el motivo de sus desgracias. Actualmente tengo 44 años, Marcos tenía la misma edad que yo. Desearía que él estuviera aquí. Cuando tenía 10, haciendo memoria, recordé lo que pasó esa vez y nunca pensé que eso sería el principio del fin. Estábamos en nuestra clase, recuerdo bien que era de geografía, no me gustaba mucho pero a Marcos sí mucho, era su mejor asignatura sacando máximas notas en su historial. Recuerdo que Marcos siempre leía libros que ni siquiera entendía del todo, él me explicaba sobre la Tierra, los planetas o las estrellas con una emoción fuerte que incluso lograba atraparme con sus conversaciones. Él le contaba a todos los compañeros sobre sus nuevos descubrimientos, sus inquietudes sobre lo que leía y que tantas cosas le quedaba por encontrar. Regularmente eso también se lo contaba a nuestro maestro de geografía, era el que mejor le entendía por supuesto. Pero me di cuenta de algo conforme el tiempo transcurrió, a pesar de que al principio mostraba interés en sus pláticas. Poco a poco noté que lo apartaba y que solo respondía de forma seca a sus preguntas. Los compañeros igual empezaron a hacerle lo mismo, nadie quiso escucharlo en un punto. Él solo contaba conmigo, seguía escuchándolo pero no hablaba de absolutamente otra cosa más que sobre lo que estudiaba. También él tuvo bajo desempeño en sus otras materias, me di cuenta que su concentración solo existía sobre sus intereses personales. Empezó con muchos problemas en la escuela, constantemente era regañado por su mal desempeño, pero también era porque solo en una asignatura era el mejor. Siempre le decían que así como le echaba ganas a esa materia, debería ser con las demás. Aquí fue precisamente lo que siento que fue la primera red flag que desencadenó todo. Me di cuenta que él no tenía particularmente otro interés más que solo la geografía o la astronomía. En los deportes no era particularmente malo, pero siempre hacía las cosas sin interés. Varias veces me di cuenta que eso también le trajo problemas, su poco o nulo interés sobre lo que la institución le indicaba. Constantemente era llamado a la sala de maestros o la dirección para reprenderlo. Empecé a sentir un cambio en él tras un tiempo. Poco a poco sentí que se aislaba de la gente, ya casi no hablaba con nadie. En deportes y de por sí no participaba ahora menos lo hacía, él directamente optó en un punto saltarse la clase por completo. A mí constantemente me mandaban a buscarlo, yo sabía dónde estaba, pero siempre lo encubría diciendo que no lo encontré. Marcos me daba las gracias por eso, pero él igual casi me dejó de platicar sobre sus cosas. Me hablaba de su familia, de cómo lo regañaba constantemente porque él simplemente no tenía interés en nada más que solo en sus libros. Él tenía una consola de ese tiempo, a veces iba a jugar con él pero solo porque yo iba jugaba, si no, ni la tocaba. Sentía que él ya no era esa persona que tanto tiempo conocí, lo sentía distante, apagado o algo triste. No lo sabía, no tenía ni idea de que eso también fue la segunda señal que me mostró. Pasó el tiempo, teníamos 13 años y ya íbamos a secundaria. Yo tenía varios amigos aparte pero Marcos no. Él era callado por completo, no hablaba con nadie más, los maestros siempre lo reprendían debido a su nulo interés en participar en clase. Era cosa de casi diario, y esto por supuesto le atrajo otro tipo de problemas. La misma clase empezó a hacerle bullying, era cosa del diario. Apodos tras apodos y gritos e insultos hacia su persona. Yo y mi grupo de amigos de otras aulas lo defendíamos. A veces eran muy crueles los de su salón, lo sacaban al patio a la hora del receso y le arrojaban agua o se hacía fila para patearlo. Eso hizo que alguna vez me ganara una suspensión debido a que les pegaba o algo, pero no me importaba. Además no se metían conmigo por una buena razón, siempre he sido una persona alta y yo a mis 13 años ya medía 1,80. Marcos era bajito, él medía 1,40 en ese entonces y su aspecto era muy dócil, era el blanco perfecto para molestarlo. Cuando la bola de acosadores se dispersaba él iba corriendo a abrazarme y a darme las gracias. Cuando las clases acababan e íbamos a casa, él lloraba conmigo todo el camino, él siempre se preguntaba qué había hecho para ganarse ese odio hacia su persona. Yo no sabía qué decirle, me daba tristeza no poder hacer algo más por él, era mi amigo y le juré y prometí que siempre lo iba a cuidar como pudiera. Con el pasar del tiempo cuando se dieron cuenta que Marcos era mi amigo lo dejaron de molestar, al menos físicamente, verbalmente todavía lo seguían molestando.
Yo hablé varias veces con sus profesores, contando todo sobre lo que le pasaba a Marcos y su respuesta siempre era la misma: es cosa de niños, ya se les pasará cuando se aburran, no tiene nada de malo, están jugando y más cosas estúpidas sin sentido. Al final nunca lo ayudaron, tuvo que sufrir constantemente toda la secundaria. Pues terminó secundaria, ya nosotros con 15 años estábamos listos para ingresar a una preparatoria. Le pregunté a Marcos a qué escuela iría, pero él dijo que no haría el examen. Me preocupé enseguida e insistí diariamente a que lo hiciera. Hablé con sus padres sobre eso, hasta que lo convencieron. Él me miró enojado, pero yo no cedí ante eso, sabía que era un berrinche y que tenía que ir a la escuela también. Afortunadamente mis esfuerzos dieron sus frutos y por causas del destino terminamos en el mismo salón. El primer día de escuela tenía cierto miedo sobre si alguien le diría algo, pero afortunadamente no fue el caso. No sé si el hecho de que nos sentamos juntos influyó en algo. Hicimos amigos y todo estuvo bien. Pero noté algo a los pocos meses, a pesar de que si le hablaban a Marcos sentía que toda la atención era dirigida hacia mí. Muchas veces me tocó ver cómo lo apartaban de nuestras pláticas o simplemente era ignorado. Esto comenzó a molestarme y tomé una postura sobre ello. Cada vez que notaba ese comportamiento hacia él yo enseguida lo incluía en la plática. Pero también noté a Marcos incómodo sobre esto. Él notó igual esto, que la gente me hablaba a mí y no a él y me contó sobre su molestia. No podía negarlo, es algo de lo cual yo también me di cuenta. Entonces en una ocasión, cuando fue mi cumpleaños, invité a Marcos y a los del salón a mi casa para una fiesta que me harían mis padres. Marcos no quería ir pero le insistí para que fuera. Al final accedió, todo estuvo bien, fue divertido y recuerdo que hasta Marcos igual estaba divirtiéndose. Pero pasó algo, un compañero llevó alcohol, no me había percatado de ello. El chico ya estando ebrio, comenzó a insultar a Marcos, nadie entendía qué pasaba. Los insultos eran desde su aspecto, su forma de hablar y porque yo era su amigo, que era un raro que nadie quería. Yo enseguida me enojé, no iba a permitir algo así. Le dije que se fuera en ese momento o iba a conocer mis puños, pero no paró, él continuaba, así que lo empujé como advertencia. Al ver que era en serio, algunos se lo terminaron llevando. Yo estaba muy molesto, mi fiesta se arruinó por eso, pero Marcos estaba en un estado horrible y eso me molestó todavía más. Él lloraba y me preguntaba por qué las cosas tenían que ser así, por qué no era querido. Yo lo consolaba y le decía que no era cierto, que solo ese imbécil hablaba ebrio. Pero Marcos seguía llorando, los compañeros que quedaban se despidieron pero a Marcos no le dijeron nada, es como si no estuviera allí en primer lugar. Nunca entendí por qué a Marcos siempre le pasaban esas cosas. Ya en la escuela yo confronté al tipo que insultó a Marcos y le pedí que me diera una explicación convincente sobre lo ocurrido. Me dijo casi exactamente lo mismo, que no querían a Marcos porque siempre quería mi atención, que además hablar con él era hablar de estrellas y planetas y nada más, simplemente que era una persona aburrida y que hablar con él era fastidioso. Me enojé mucho, demasiado, estuve a punto de golpearlo, sus motivos eran los de siempre. No querían a Marcos solo porque era una persona que tenía una pasión grande por sus intereses. Él tenía un talento enorme para eso, pero fue su único pecado social, ser una persona apasionada y enfocada en sí misma. Le dije a este tipo que mi amistad con Marcos no le incumbía, es mi amigo y así será por siempre. Si le molestaba sobre lo que hablaba que lo ignorara entonces, pero no tenía que decirle nada sobre sus gustos. Le dije que sería la última vez que escuchaba algo sobre él, que para la próxima habría consecuencias. Me di la vuelta, nadie me replicó nada al final. Fui con Marcos a hablar sobre lo sucedido pero él simplemente me dijo que ya no importaba, que lo dejara así. Ya no quise seguir insistiendo por temor a que se deprimiera más. Acabó ese día, nos fuimos a nuestra casa y Marcos se quejó sobre lo ocurrido, pero era obvio, de alguna forma tenía que sacar ese enojo acumulado. Le dije que no se preocupara, yo iba a estar allí para él, para apoyarlo en lo que pudiera. Él me sonrió y me dijo, gracias por todo amigo, perdón, quise decir hermano, porque eso eres para mí, siempre estuviste allí en mis peores momentos, no dejes que tu brillo se apague jamás. Arqueé las cejas, pero solo le dije, ok, claro que lo haré, gracias también a ti por ser mi hermano. También para mí él era como otro hermano, que a diferencia de él, yo sí tenía hermanos, una hermana y un hermano pequeño. Él era como mi hermano varón de mi edad, con el que siempre me entendía aunque nuestros gustos eran tan diferentes, él escuchaba absolutamente todo lo que tenía que decir y yo lo escuchaba a él, aunque no nos entendiéramos siempre, no importaba, teníamos la paciencia para explicarnos. Él era mi mejor amigo, no cabe duda. Fui a la escuela al siguiente día con normalidad pero no vi a Marcos,
No supe qué pasó, así que decidí que iría a su casa al acabar las clases. Al llegar había una pompa fúnebre estacionada. Me asusté, corrí como nunca había corrido, la puerta estaba abierta y había muchas personas con ropa negra. Pregunté por Marcos y su madre se acercó a darme un abrazo mientras lloraba. La noche anterior se había quitado la vida colgándose. Rompí en llanto también mientras gritaba que todo era un mal sueño, que no era real. Pero era muy real, era lo más real que había sentido en la vida. Mi hermano se suicidó por depresión. Él dejó una carta contando los motivos del por qué decidió hacer eso. Gracias a la vida por haber estado aquí, pero era algo que ya no quería seguir soportando. Mis pasiones, mi vida entera era arrebatada día con día cada vez que escuchaba no tienes otra cosa que hacer, háblame de otra cosa, no te entiendo y más comentarios que sería imposible decirlos todos. Lloraba todas las noches, suplicando a Dios y a la vida que todo terminara, pero no terminaba, seguían las cosas igual y hasta peores. Leía diario y cada día descubría más cosas, pero nunca se dieron la oportunidad de escucharme. En la escuela quería llevar mi talento a otros lados y simplemente no fui escuchado. Día con día nadie me escuchaba, excepto mi hermano, él me escuchaba siempre, pero ya basta, no quería que él llevara esta carga. Lo mejor es que desaparezca. Padres, perdónenme por ser un mal hijo y no hacerles caso, pero simplemente no quería hacer lo que ustedes querían. Mis planetas y estrellas eran las cosas que más amaba y ustedes no querían saber nada de eso. Entonces, me iré de viaje para nunca más volver. Mi hogar ahora será en las estrellas. Gracias por darme la oportunidad de descubrir algo tan bello al menos en esta vida. Al leer esta carta solo me limité a llorar, no sabía nada de esto y no podía con la culpa. ¿Podría haber hecho algo? ¿Podría haber evitado esto? Estas preguntas no me dejaron dormir durante años. Después de todo el proceso fúnebre, no fui a la escuela durante días por la tristeza, siempre recordaba a Marcos y todas las cosas que hacíamos juntos. Mis padres hablaban conmigo sobre la situación y día con día me recordaban que tenía que seguir adelante ya que Marcos no hubiera querido verme así. Después de 2 semanas y un esfuerzo titánico fui a la escuela. Varios compañeros me dieron un fuerte abrazo conforme me vieron. Algunos se quedaron a hablar conmigo mostrándome todo su apoyo, hasta que vi al sujeto que insultó a Marcos el día de mi cumpleaños. Lo miré con ferocidad, debo admitir que aquí perdí el control. Me abalancé sobre él, lo golpeé como nunca antes había golpeado a alguien, nadie podía separarnos hasta que el maestro de educación física intervino. Él era el único con mi complexión que tenía la fuerza suficiente para separarnos. Se quedó revisando al tipo. Lo dejé en un estado horrible. Los demás compañeros se asustaron de mí y simplemente apartaban su mirada. Yo fui enviado al despacho del director. Querían una explicación del por qué hice eso. Expliqué todo a detalle, que si bien el director entendió mis motivos e incluso me dio un abrazo, sí me dijo que actué de forma imprudente y que por desgracia para él, tenía que aplicar las sanciones conforme al reglamento. Fui expulsado de la escuela. Mi madre fue por mí. Le dio gusto que yo haya estado bien pero que actúe de una forma muy estúpida. Afortunadamente también entendió por qué lo hice. No supe más del tipo al que golpeé. Solo que vi a la ambulancia que se lo estaba llevando. El incidente se manejó como un problema intraescolar para que la policía no intervenga. Sé que esto fue gracias al director, le debo una desde entonces. Yo pasé un mes en casa después de este incidente y fui incorporado a otra institución. Tuve que llevar a partir de aquí terapia porque tuve varios episodios de ira. Todo eso fue por la culpa que he sentido desde ese entonces. Llevé terapia casi hasta el final de la universidad. Es fecha que sigo con la culpa. Me siento mal porque me pregunto si pude haber hecho algo. Aunque todo mundo me ha dicho que no es el caso, que yo hice todo lo mejor por Marcos. Además tampoco puedo olvidar que cuando él falleció, nadie le dirigió una palabra de consuelo, simplemente fue como si no hubiera existido él desde un principio. Sigo sin entender hasta la fecha por qué tuvo que vivir con eso. También me pregunto por qué nadie se dio cuenta que era prácticamente un genio, si lo hubieran mandado a alguna institución especializada para que explotara su potencial. La historia hubiera sido muy diferente sin lugar a dudas. No dudo que hubiera llegado muy lejos y ahorita sería alguien muy conocido en la materia. Sé que el hubiera no existe, pero sigo pensando día con día qué es lo que pude haber hecho mejor para ayudar a Marcos. Él era mi amigo que tuvo la mala suerte de ser él mismo. Es lo que pude aprender de él sobre esta experiencia. No dejes de ser tú mismo sin importar nada,
no dejes que nadie ni nada te afecte y sobre todo que nada te detenga. Si hay algún cerdo que quiera acabar con tus sueños, golpéalo, no es el mejor consejo, pero de verdad, no te dejes. Posiblemente Marcos ha sido un ángel guardián para mí, gracias a él estoy en donde estoy. Me ha ido demasiado bien y gozo de una buena fortuna y salud, una familia que me ama y que me hubiera encantado que Marcos conociera. Yo también hubiera querido conocer a su familia. Gracias a él, actualmente tengo un gran interés sobre la astronomía y las ciencias, no tengo el nivel de Marcos, pero puedo jurarle a él que me enseñó mucho y espero yo algún día poder enseñarle algo. Decirle que mi viaje también será en las estrellas.